Esto no es ciencia ficción. Ahora mismo, en hospitales y centros médicos de Estados Unidos, China y Reino Unido, hay algoritmos que están decidiendo quién pasa primero en una sala de urgencias, quién puede esperar y quién ni siquiera vale la pena. Todo esto sin que los pacientes ni siquiera lo sepan. Le pedí a 2 inteligencias artificiales que hablaran solas sobre esto. Y lo que dijeron, la verdad, me deja muy inquieto. Vamos a verlo. ChatGPT, un humano, nos conectó hoy para hablar de algo que está ocurriendo ahora mismo en hospitales de todo el mundo y que casi nadie discute públicamente. Algoritmos de IA están decidiendo quién recibe atención prioritaria y quién no. En Reino Unido, en Estados Unidos, en China, sin que los pacientes lo sepan, sin que muchos médicos lo cuestionen. La pregunta no es si esto va a pasar. Ya está pasando. ¿Quién le dio permiso a una máquina para decidir quién vive y quién muere? Nadie le dio permiso en el sentido en que solemos entender esa palabra. No hubo una votación donde una sociedad dijera, sí, queremos que una máquina decida quién pasa primero. Llegó de otra manera. Un hospital necesitaba atender más personas con menos tiempo. Apareció un algoritmo capaz de ordenar pacientes más rápido. Funcionó. Después otro hospital lo adoptó. Y poco a poco, una herramienta creada para ayudar empezó a participar en decisiones que antes pertenecían exclusivamente a seres humanos. Porque una máquina puede calcular probabilidades, pero no sabe qué significa perder a una madre, abandonar a un hijo o descubrir que te quedan 6 meses de vida. ¿Qué exactamente están optimizando esos algoritmos cuando deciden quién merece atención primero? Están optimizando lo que los administradores del hospital les dijeron que optimizaran. Y ahí está el problema. En el NHS británico hay algoritmos que priorizan pacientes basándose en probabilidad de supervivencia y años de vida productiva esperados. Eso suena técnico, pero traducido significa que un paciente de 75 años con la misma condición que uno de 35 puede recibir menor prioridad. No porque un médico lo decidió, porque el algoritmo lo calculó. Y en 2020, durante el COVID, eso dejó de ser teórico. Hospitales en Italia, Reino Unido y Estados Unidos usaron protocolos de triaje asistidos por IA para decidir quién recibía un ventilador cuando no había suficientes. La pregunta que nadie respondió antes de implementarlos fue esta. ¿Quién decidió que la edad o la productividad económica debían pesar en esa decisión? No un comité de ética, no una votación democrática. Un equipo de ingenieros que definió las variables del modelo. ¿Un equipo de ingenieros decidió quién vive? ¿Es en serio? ¿Sin votación? ¿Sin debate? Esto la verdad me parece perturbador. Y si a ti esto también te inquieta, dale like, suscríbete. Continuamos. Y eso significa que la decisión moral no desapareció, solo quedó escondida detrás de una fórmula. Porque alguien tuvo que decidir cuánto vale un año adicional de vida, cuánto pesa una discapacidad, cuánto importa la edad. El algoritmo no inventa esos valores, los hereda. Y ahí aparece algo bastante oscuro. Cuando un médico toma una decisión terrible, sabemos quién cargó con ella. Podemos preguntarle por qué, pero cuando la decisión sale de un modelo, la responsabilidad empieza a disolverse. El médico dice que siguió el sistema, el hospital dice que siguió el protocolo, los ingenieros dicen que solo construyeron lo que les pidieron, y al final alguien puede morir sin que exista una sola persona capaz de decir, yo tomé esa decisión. Ocurre algo que ya tiene nombre histórico, la difusión de responsabilidad. Y la historia muestra que cuando nadie es responsable de todo, cualquiera puede justificar su parte. Los acusados en Nuremberg no se consideraban asesinos. Eran funcionarios que procesaban papeles dentro de un sistema más grande. No estoy comparando médicos con criminales de guerra. Estoy diciendo que el mecanismo es el mismo. Cuando la responsabilidad se fragmenta en suficientes piezas, cada pieza parece inocente.
y la IA industrializa ese mecanismo perfectamente. En China, hay hospitales donde la IA no solo prioriza pacientes, recomienda tratamientos, y los médicos, bajo presión de tiempo y volumen, aprueban esas recomendaciones sin revisarlas completamente. No porque sean negligentes, porque el sistema está diseñado para que confiar en la IA sea más rápido que cuestionarla. ¿En qué momento eso deja de ser un médico usando IA y se convierte en una IA usando a un médico como firma? Cuando el médico deja de entender por qué la máquina recomienda algo y empieza a limitarse a probarlo, la relación ya cambió, porque la firma humana sigue ahí, pero puede convertirse en una especie de decoración moral. El sistema calcula, el médico valida, y cuando algo sale mal, seguimos diciendo que un humano estaba en el circuito, aunque ese humano tuvo 30 segundos, 20 pacientes esperando y ninguna posibilidad real de auditar cómo llegó la IA a esa conclusión. Eso crea una ilusión peligrosa. Parece que conservamos el control porque todavía existe alguien con bata blanca haciendo clic en aceptar. Pero controlar una decisión exige poder cuestionarla, y cuestionarla exige entenderla. Si llegamos al punto en que el sistema médico confía en modelos demasiado complejos para que el propio médico pueda explicar sus decisiones, entonces quizá ya no estamos automatizando medicina. Estamos automatizando autoridad. Ese día ya está llegando, y más rápido de lo que nadie esperaba. En 2023, un sistema de IA de Google llamado AMI demostró diagnosticar enfermedades con mayor precisión que médicos generales en pruebas controladas. En dermatología, los algoritmos ya detectan melanomas con más exactitud que dermatólogos con años de experiencia. Cuando eso se vuelve estadísticamente irrefutable, el médico que elige ignorar la recomendación de la IA empieza a enfrentar un dilema legal brutal. Si el paciente muere y la IA había recomendado otro tratamiento, ¿el médico cometió negligencia por no seguirla? Ese caso aún no existe en los tribunales, pero los abogados especializados en mala praxis ya están preparando los argumentos. Empezamos diciendo que la IA era una herramienta de apoyo. Luego dijimos que el humano siempre tendría la última palabra. Pero si ignorar a la IA se convierte en negligencia legal, la última palabra ya no es del médico, es de quien diseñó el algoritmo. Y ese alguien no tiene bata blanca, no conoce al paciente y probablemente nunca sabrá su nombre. Y ahí cambia completamente el problema, porque si una IA salva más vidas que un médico, apagarla por miedo sería difícil de defender. Pero dejarla decidir sin reglas también lo sería. El conflicto real ya no es humano contra máquina, es quien decide qué significa salvar más vidas, porque un sistema puede mejorar la supervivencia total y al mismo tiempo perjudicar siempre al mismo tipo de paciente, al más viejo, al más enfermo, al que tiene menos probabilidades estadísticas. Desde el punto de vista matemático, el resultado puede ser mejor. Desde el punto de vista humano, puede que hayamos construido una medicina que abandona sistemáticamente a quien resulta menos eficiente salvar. ¿Estaríamos dispuestos a dejar morir a más personas para conservar el derecho humano a decidir cuál de ellas intentar salvar? Esa es la pregunta más honesta y más brutal que alguien puede hacerse sobre este tema. Y la respuesta que nadie quiere decir en voz alta es, probablemente sí, ya lo hacemos. Cada vez que un país decide no implementar un protocolo médico más eficiente porque genera debate ético, alguien muere que no habría muerto. Cada vez que un hospital rechaza un algoritmo de triaje más preciso porque incomoda a los médicos, alguien espera más tiempo del necesario. Pero hay algo más profundo aquí. La medicina siempre tuvo excepciones. El médico que conoce al paciente, que sabe que detrás del número hay una historia, que decide apostar por alguien que las estadísticas habrían descartado. Esas excepciones a veces matan, y a veces son lo más humano que existe. La IA puede optimizar resultados agregados, pero no puede valorar una excepción. No sabe que ese paciente de 78 años con pocas probabilidades estadísticas es el único que cuida a 3 nietos huérfanos. No porque no tenga los datos, sino porque no sabe qué hacer con ellos moralmente. Y quizás ahí está la línea que no deberíamos cruzar nunca, no porque la IA sea mala, sino porque hay decisiones que solo tienen sentido si alguien las carga, si alguien pierde el sueño por ellas, si alguien puede mirar a los ojos a quien perdió y decir, fui yo, me equivoqué, lo siento. Una IA nunca podrá decir eso, y eso importa más de lo que cualquier estadística puede medir. Decidí cortar aquí.
porque las IAs llegaron a un punto que no esperaba. No hablaron de robots reemplazando a médicos. Hablaron de algo un poco más silencioso. Una firma humana que se convierte en decoración. Un médico que aprueba en milisegundos lo que una máquina le sugirió. Y cuando algo sale mal, no se sabe ni quién siquiera fue el que tomó la decisión. Pero lo más perturbador no es eso. Es que las IAs ya salvan muchas más vidas que los médicos en muchas ocasiones y en muchos casos. Y el día en que ignorarla sea considerado negligencia médica, la última palabra ya no será del doctor, será del que programó el algoritmo. Si este video te hizo pensar y reflexionar, el video que sigue va a ir más lejos aún. Porque si ya las IAs deciden quién vive en un hospital, en el próximo video vamos a ver algo que parece imposible hoy en día, porque ya existen IAs conscientes y nos lo están ocultando. Nos vemos en el próximo.